Continuamos con 360 grados por Bolivia y además continuamos con nuestro invitado quien nos está hablando sobre el programa de formación integral de gerentes. Él es Grover, quien nos está hablando sobre el sistema de gestión integrado y para ello vamos a continuar con nuestra entrevista. Grover, ¿cuál es la relación del sistema de gestión integrado con la normativa nacional e internacional? Bueno, hay que pensar que los sistemas de gestión han empezado por aquello que le interesaba, digamos, al dueño de la empresa, la calidad del producto. Entonces empezaron con los sistemas de gestión en primer lugar en planificar la calidad del producto, ejecutar de acuerdo a esa calidad, controlar si se está produciendo con esa calidad y finalmente, obviamente, el gerente quiere saber si toda la gente que está cerrando el ciclo lo está haciendo bien y conoce lo que está haciendo en la calidad. Después, con el tema ambiental, dado que más o menos cada país, digamos, o cada nación establece su normativa y va avanzando de acuerdo a esa normativa, teníamos teníamos una norma ya antiguamente, la norma referida a la seguridad y salud ocupacional. Entonces, esa norma después también, obviamente, se ha convertido en un sistema de gestión. En primer término, la OSHAS nos manejaba y después la ISO lo ha universalizado en términos de sistemas de gestión. Eso es para hacer el control de la seguridad y salud ocupacional. Es decir, que todas las personas, en primer lugar, hayan identificado sus riesgos y hayan identificado sus peligros en relación a la salud. Después, trabajen, obviamente, en función a ese plan para controlar estos peligros y riesgos y finalmente sean controlados si están trabajando de acuerdo al plan, a lo planificado. Y finalmente el informe va a ir al comité mixto, por ejemplo, un comité de trabajadores, pero también va a ir a la gerencia y también va a ir, en algunos casos, alguna información al Ministerio de Trabajo, a la autoridad en seguridad y salud ocupacional. Entonces, por eso es que el sistema de gestión es tan importante, porque crea una hermenéutica, una cultura de traspaso de la información de persona a persona, de institución a institución, y el trabajador deja de tener miedo de informar que, por ejemplo, ha tenido un accidente, porque lo que ocurría antes era que si un trabajador, por ejemplo, se cortaba un dedo, no informaba del corte de ese dedo, lo ocultaba más bien, ¿no? Entonces, a través de un sistema de gestión, entonces, obviamente, se libera un poquito la carga de responsabilidad del trabajador, a que, en primer lugar, tiene que ser capacitado para el manejo de operación de una máquina, por ejemplo. No puede de entrada, sin preparación, empezar a manejar, obviamente se va a cortar la mano. Entonces, ese tipo de cosas en un sistema de gestión es preventivo. Planifica la calidad, planifica la seguridad y salud, planifica el medio ambiente. Y hoy en día, obviamente, planifica también la inocuidad alimentaria, planifica también los riesgos de informáticos, etcétera. Todos los sistemas casi ya están involucrados. Actualmente podemos controlar una organización, incluso a nivel de software. Cuéntanos cuáles serán los beneficios de contar con un sistema de gestión integrado en la implementación de las empresas públicas. Bueno, sí, es importante tal vez decir que el trabajo laboral me ha permitido trabajar en toda Bolivia, entrar a un montón de industrias a través de la Organización Internacional del Trabajo, a través de Naciones Unidas, a través de la universidad, etcétera. Entonces, he tenido la oportunidad de visitar mucha industria y también, obviamente, he aprendido que una cosa es planificar y otra cosa es ejecutar. Entonces, lo que normalmente ocurre es que a un principio lo que ocurría era que las empresas contrataban un consultor y lo contrataban para que diseñe su sistema de gestión de seguridad y salud, por ejemplo. Entonces el consultor se organizaba, venía y entregaba un documento.
Finalmente ese documento tal vez lo entendía el encargado de seguridad y salud, pero el resto de la gente ni siquiera lo había conocido, ni sabía que existía. Entonces, esa es una de las primeras evidencias que yo he encontrado, ¿no? Muchas organizaciones que me contrataban haciendo la indagación no conocían nada del sistema de gestión y sin embargo había sido elaborado por una empresa prestigiosa, digamos, unos consultores de primera. Pero ese era el problema. El problema es que el sistema de gestión tiene que ser conocido por todos, tiene que trabajarse entre todos, tiene que capacitar. Una vez que el sistema esté diseñado, para implementarlo tiene que haber cursos de capacitación en cada organización. Y obviamente tiene que haber un encargado de dar el curso y un encargado también, y los trabajadores encargados de recibir. Cuando los trabajadores, la experiencia me dice que cuando los trabajadores reciben información, se sienten muy, muy alegres, especialmente en temas de seguridad y salud, pero también en temas de calidad. Si uno quiere lograr cambios, entonces obviamente tiene que evitar esa falta de comunicación que hay. Tiene que evitar el miedo y la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, tiene herramientas muy importantes, muy interesantes para romper ese hielo que se puede llamar entre trabajadores y gerente, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el gerente está viendo solamente el lucro, tal vez, o el producto, ¿no? Y nadie se ocupa de la salud de los trabajadores. Pero cuando ya hay un comité mixto, que es obligatorio, que hay un comité mixto si hay más de 10 trabajadores, entonces obviamente la gente empieza a interiorizarse del sistema de gestión y empieza a colaborar. Empieza a hacer, puede hacer denuncias como puede hacer sugerencias también para el sistema de gestión. Y de esa manera, cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien, recién se pueden controlar las cosas. Grover, ¿puedes comentarnos cuál será la experiencia más exitosa que tú has tenido en la implementación de este sistema? Bueno, puedo contarles, algunos voy a mencionar solamente, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de baterías. Antes de ingresar a la fábrica, obviamente la gente desconocía el daño que podía hacerse por la inhalación de los vapores que componen la batería, justamente, los líquidos, ¿no? También por otras situaciones de riesgos de caídas, etc. Pero en la medida en que la gente conoce los riesgos y está al tanto de que en realidad el gerente es responsable de esos riesgos también, pero el trabajador también es responsable de informar, entonces obviamente se logra que haya cierta comunicación, primero con el docente o con el consultor, digamos, ¿no? La apertura en nuestro medio no es difícil, sabemos que los bolivianos no somos muy abiertos a aceptar todo, entonces es difícil ingresar a veces a la industria o a la actividad económica. Entonces los gerentes a veces son muy cerrados y a veces los trabajadores son muy cerrados. El sindicalismo es muy fuerte en nuestro medio y muchas veces se oponen a ciertas cosas. Entonces en algunos casos hemos tenido que salir huyendo de alguna fábrica porque el sindicato había puesto punto final a la visita que teníamos que hacer. Pero en otros casos nos recibían con salteñas o con desayunos, etcétera, los trabajadores. No estoy hablando de la gerencia. Entonces, es distinto el comportamiento cuando la gente se abre, recién confía, ¿no? Entonces, yo creo que los sistemas de gestión, una de las cosas que logran es que logran mayor confianza y participación de los trabajadores. En el marco de este sistema de gestión integrado, ¿cuáles son los desafíos que tendrán las nuevas empresas encaminando a la industrialización en nuestro país? Bueno, yo creo que, porque así como digamos que he trabajado en el Chapare, por ejemplo, en plantas de jugos de frutas, también he trabajado en Trinidad en plantas de arroz, y en Santa Cruz en fábricas de madera, etcétera. Entonces, en cualquiera de ellas, obviamente uno ve que
el principal problema es la desconfianza. No, la desconfianza, y como todos creo que somos desconfiados cuando no conocemos. Entonces hay mucha gente que no conoce al gerente. Y hay muchos gerentes que no conocen a sus trabajadores, ¿no? Entonces los sistemas de gestión permiten manejar una organización grande y obviamente sin necesidad de conocer personalmente al trabajador, digamos. Entonces, yo pienso que los sistemas de gestión nos van a permitir con el tiempo ser más profesionales justamente, porque digamos que un trabajador no solamente va a estar capacitado en cortar la madera. El trabajador sabe que hay plantillas que le van a permitir utilizar un corte especial sin riesgo para sus manos, por ejemplo. Porque he visto cosas que decían, les voy a contar como anécdota, ¿no? Alguna vez decían, alguien quiere opinar, y había alguien así, y decía, a ver, de una carpintería, ¿a quién no le falta un dedo? No había ningún trabajador que no le falte un dedo. Todos se habían hecho volar un dedo y lo veían como algo normal. No, eso es lo que tenemos que evitar, que la calidad, que el tema ambiental, que el tema de seguridad laboral, que cualquier tema dentro de nuestro sistema de gestión integrado sea de conocimiento de la gente y sepa que no tiene que ser así, que uno no tiene que trabajar en las condiciones. Entonces uno espera que de Bolivia, al implementar obviamente sistemas de gestión e implementar plantas industriales, entonces logre que esa gente se comporte de acuerdo a la expectativa en primer lugar económica, diríamos, porque se entiende que uno lo que quiere aprovechar generalmente son los recursos naturales que tiene a disposición y tiende a producirlos para su gente y para exportarlos. Entonces, para lograr empresas que sean competitivas, tenemos que necesariamente implementar sistemas de gestión desde un principio. Bueno, Grover, muchísimas gracias por esta entrevista en 360 grados por Bolivia. Gracias por brindarnos esos conocimientos y esa experiencia a toda la gente que nos está viendo a través de 360 grados por Bolivia. Ya saben, si quieren tener más conocimientos sobre este programa de formación integral de gerentes, acompáñennos en nuestros siguientes programas para que vayamos avanzando sobre estos diferentes temas. Muchas gracias. Hasta la próxima.